Buenos días con todos. Damos la bienvenida a nombre del Estudio Cárdenas y Asociados Abogados a esta segunda temporada de webinars después de la cuarentena o todavía en Arequipas que seguimos en cuarentena. Bien, hemos querido reiniciar esta segunda temporada al mejor estilo de Netflix con temas de importancia y trascendencia como siempre para todos nuestros seguidores, en especial a la comunidad jurídica y también a todos que no tengan necesariamente que ver con el derecho, pero sí con un derecho de propiedad. Y justamente vamos a conversar a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional que se ha publicado ya el mes pasado, justamente por un tema de propiedad. Vamos a responder esta pregunta: ¿qué hacer para cuidar tu propiedad? Para ello, contamos con la participación de Rosángela Beliz Ortiz, quien es abogada asociada a nuestro estudio, y a Karen Campano Cornejo, quien es abogada también del estudio. Les damos la bienvenida a ambas. Buenos días, Rosángela. Buenos días, Karen. ¿Cómo están? Buenos días, José Antonio. Buenos días, Karen. Y bienvenidos a todos nuestros asistentes virtuales. Buenos días, doctor. Buenos días, Rose, y bienvenidos. Y gracias por participar a todos los asistentes el día de hoy. Gracias, Karen, gracias, Rosángela, por participar y compartir el tiempo de ustedes en esta transmisión en vivo que estamos haciendo. Recordándoles a todos nuestros seguidores que estamos no solamente compartiendo esta información a través de esta plataforma Zoom, sino también a través de Facebook Live. Bien, Rosángela Beliz Ortiz es abogada asociada a nuestro estudio, especializada en temas de derecho civil, y justamente es quien se encarga en el estudio de ver todos estos temas de propiedad. Al igual que Karen Campano Cornejo, que también ve las materias no solamente de litigio, sino también de civil, derecho civil. Y justamente las dos que son especialistas en esta materia vamos a conversar sobre este tema tan importante, como les repito, no solamente para la comunidad jurídica, para todos aquellos que tengamos que ver con el derecho, sino también para todas las personas en general. Vamos a pedir a todos nuestros seguidores que por favor mantengan su micrófono apagado a fin de no interrumpir esta transmisión. Bien, es necesario señalarles muy brevemente que hay un principio en el derecho civil que protege las transferencias que se llama la fe pública registral. Esta fe pública registral tiene un arraigo de hace muchísimos años atrás, nace con la ley hipotecaria en España y luego se ha ido trasladando a los códigos europeos, y de los códigos europeos se ha trasladado al mundo latino, en especial a Latinoamérica, como es el caso del Perú, que hemos tenido como antecedente, tanto en nuestro código del 84 como el 36, nos ha servido de antecedente el Código Civil Español y el Código Civil Italiano. Bien, ¿de qué trata este principio de la fe pública registral? De proteger a aquellas personas que compran en función de la información que publicita registros públicos. Vale decir que cuando yo realizo una compra-venta, voy y me fijo quién es la persona que aparece como titular de esa propiedad en registros públicos. Y si yo compro esa propiedad que aparece como titular el señor Juan Pérez, y yo compro el señor Juan Pérez, y después de mi compra-venta, obviamente que yo haya hecho inscribir este derecho en registros públicos, después de esa compra-venta, de repente hay un proceso donde se declara la nulidad, la invalidez, se rescinde el contrato o se resuelve, qué sé yo. En esas circunstancias, la ley protege a este tercero, a este adquiriente de este derecho de propiedad, a conservar ese derecho que adquirí en función a la fe pública registrada. Bien, todo estaba más o menos tranquilo hasta que empezó a ocurrir un fenómeno en el Perú
que ustedes conocen seguramente por las noticias, el tema de la suplantación y las transferencias indebidas o ilícitas de las propiedades. Entonces, se dictó una ley, la 30.313, y que esa ley ha sido materia de un cuestionamiento a través de un proceso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El TC ha dictado una sentencia, ahora en el mes de julio, el 8 de julio ha sido publicada, donde ha declarado infundada este cuestionamiento a la inconstitucionalidad de esta modificación de la ley y algunas exigencias adicionales. Bien, para ello es necesario que con este marco, que tengamos una idea de cómo funcionaba este mecanismo y de cómo tenemos que tener en cuenta ahora algunas conductas adicionales para que se me proteja esta fe pública registral o para que me proteja este principio de fe pública registral o también para que el registro me proteja como un verdadero y diligente propietario. ¿Bien? Como siempre ha habido cuestionamientos y dudas sobre todo, ¿quién es ese tercero registral de buena fe o quién es el tercero que goza y que está protegido por la buena fe pública que otorgan los registros públicos? Entonces, para ello, Rosángela nos va a dar una breve y concisa explicación qué es lo que se entiende por tercero de buena fe registral. Adelante, Ros, por favor. Muchas gracias. Sí, como ya lo estaban adelantando, ¿quién es el tercero de buena fe registral? Y en teoría sí podemos empezar diciendo que es la persona que adquiere basándose en la información que obra en el registro. Pero para tenerlo un poco más claro, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a ver un gráfico en donde podemos ver que se trata de un inmueble. Es un inmueble cuyo propietario es el vendedor. El vendedor está inscrito como propietario registral. Su derecho está inscrito en registros públicos. Este vendedor, en su facultad de ser propietario, lo va a transferir a una persona, que es el comprador 1. El comprador 1 no va a inscribir su compra-venta en registros públicos, pero va a tomar posesión del bien. Como el vendedor sigue figurando como propietario registral en registros públicos, va, digamos, a aprovecharse de esta situación y va a vender nuevamente el inmueble a una persona diferente, que en el gráfico lo vamos a poder ver como comprador 2. Este comprador 2 se habría basado en la fe, en la información que le daba el registro, en donde el vendedor figuraba como propietario del inmueble. Y el comprador 2 sí inscribe su derecho en registros públicos, pero no va a tomar una posesión del bien porque hay otra persona diferente en el bien, que es el comprador 1. Entonces, aquí podemos ir identificando quién es el tercero de buena fe pública registral, que sería el comprador 2, que es la persona que habría comprado el inmueble, lo habría adquirido, basándose en la información que le brindó el registro público. Esta figura del tercero de buena fe pública registral se encuentra regulada en el artículo 2014 del Código Civil, que en la siguiente diapositiva vamos a poder ver cuál es su texto. Lo que nos dice este artículo es de que el tercero de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo. Mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, se rescinda, se cancele o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los asientos registrales y los títulos archivados que lo sustentan. Y la buena fe del tercero se va a presumir mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro. Entonces aquí vemos de que este artículo 2014 del Código Civil sí protege a la persona que adquiere a título oneroso, es decir, que tiene que haber el pago de una contraprestación, no a título gratuito, sino es a título oneroso. Y lo va a proteger porque adquiere este bien basándose en la información que le brinda el registro. Pero esta información del registro no solamente se tiene que limitar a revisar la partida del bien o el asiento de la partida en donde está inscrito el derecho del transferente, del vendedor, sino de que hay que verificar los asientos registrales y los títulos archivados para poder verificar si en estos títulos, en toda la partida y en los títulos, asientos que la conforman,
de esa información fluye de que el vendedor, de que este derecho del vendedor tenga algún defecto o alguna deficiencia o alguna causal que pueda generar su anulación, su nulidad, su rescisión o su cancelación, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con este punto porque no solamente va a bastar revisar la partida registral del bien, sino de que también hay que revisar los títulos archivados que obran en el registro. Y también es importante que este tercero de buena fe, para que tenga protección, no debe conocer que hay una inexactitud en el registro, que entre la realidad y el registro haya discrepancia. Entonces, en primera instancia podemos ir viendo estos lineamientos o parámetros que se establecen en el artículo 2014 del Código Civil. Sin embargo, les comento de que este artículo 2014, este texto que tenemos ahora es el texto actual. Sin embargo, ha sufrido algunas modificaciones, algunas precisiones que las ha hecho esta ley 3313. Y es, como ya nos comentaba José Antonio, esta ley lo que, bueno, ha sido cuestionada a través de un proceso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional. Y bueno, más adelante ya Karen nos va a poder explicar mejor de qué se ha tratado este proceso de inconstitucionalidad. Gracias, Rosángela, como siempre precisa. E interesante lo que nos dice Rosángela, ¿no? Hay que tener en cuenta no solamente la revisión de la partida registral, sino también de los títulos. Y justamente esta ley 30.313 incorporó una pequeña palabra que ha generado mucha discusión, que es cuando se cancele el título, ¿no? Sabemos bien que esa cancelación tiene como antecedente, o mejor dicho, un origen administrativo, no judicial, por eso el debate. Y también se ha incorporado y se ha adicionado de que hay que revisar no solo la partida, sino los títulos inscritos, ¿no? O sea, los antecedentes. Que eso lo que hace es elevar un poco los costos de transacción. Bien, en efecto, el 8 de julio, como les dije hace un momento, se ha publicado la sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 018 del año 2015, donde se ha declarado infundada justamente esta demanda que se cuestionaba, ¿no? Y lo que se cuestionaba claramente era el artículo 5 de esta ley 30.313 y la primera disposición complementaria y modificatoria, en las cuales se hacía referencia qué es lo que pasaba cuando había un título que se originaba por un acto fraudulento, ¿no? Había un pequeño procedimiento de oposición y podía concluir con la cancelación del asiento registral. Eso permitía que el tercero conserve o no conserve. Se desató toda una discusión y esto ha terminado siendo zanjado por el Tribunal Constitucional. Para lo cual, Karen nos va a dar los alcances de qué se ha tratado en este proceso de inconstitucionalidad. Adelante, Karen, por favor. Muchas gracias, José Antonio. Efectivamente, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en relación a la constitucionalidad de este principio de buena fe registral que está estipulado en el artículo 2014 del Código Civil. El petitorio de la demanda era declarar la inconstitucionalidad del artículo 5 de la Ley 30.313. Esta es la ley de oposición al procedimiento de inscripción registral en trámite y cancelación de asiento registral por suplantación de identidad o falsificación de documentación. Asimismo, modificaba los artículos 2013 y 2014 del Código Civil y los artículos 4 y 55 de la quinta y sexta disposición complementaria y final del Decreto Legislativo 1049, que es el Decreto Legislativo de Notariado. Este artículo 5 es el que señala cuáles son los efectos de la cancelación del asiento registral, puesto que de su interpretación se tiene que no se va a perjudicar al tercero ante la cancelación de inscripciones o anotaciones preventivas inscritas que hayan sido afectadas por títulos falsos o en los que hubo suplantación, ello dentro de los términos establecidos en el artículo 2014. Asimismo, también solicitaban que se declare la inconstitucionalidad del término cancele, que había sido incorporado por la Ley 30.313 al artículo 2014. Como podemos apreciar en la siguiente diapositiva, tenemos en el segundo párrafo cómo ha quedado en la actualidad el artículo del principio de buena fe registral. Los términos que han sido incorporados por esta ley son los que se encuentran en negrita y subrayados. Entonces vamos a tener ahora que de la interpretación de la norma va a prevalecer
el derecho del tercero de buena fe, así se haya cancelado el asiento registral, ya sea por suplantación de identidad o falsificación de documentos. Antes, solo prevalecía en los casos que se anulaba, rescindía o resolvía dicha inscripción. Parece ser una pequeña diferencia, pero hay que tener en consideración que el trámite de cancelación de asiento registral es un trámite solo administrativo, mientras que la anulación, la rescisión o resolución son uno judicial, es decir, un trámite más complejo. Por tanto, tenemos que de la interpretación de este artículo se han creado los fundamentos de los demandantes y los fundamentos de los demandados. Siguiente diapositiva, por favor. Los fundamentos de los demandantes son: con la modificación del artículo 2014, se está permitiendo que al propietario legítimo se le despoje de su propiedad, puesto que las mafias se aprovechan del sistema notarial y registral para hacer valer sus malas acciones. Entonces, el resultado de la modificación de este artículo vendría a convalidar o legalizar los efectos del delito, pues estamos frente a un tercero de buena fe y a un propietario legítimo, perjudicando a este último con la pérdida de su propiedad, lo cual es injusto, pues ambos son víctimas del fraude y se encontrarían en una misma posición valorativa. Por otro lado, los demandados señalan que es evidente el drama que sufren los defraudados, pero consideran que sin la aplicación de este artículo se estaría generando un daño más severo a los terceros, porque generaría una desconfianza que tornaría frágiles las adquisiciones de bienes inmuebles. Se trata, pues, de proteger la seguridad de contratación inmobiliaria. Por lo tanto, no se quiere crear una incertidumbre en relación a la circulación de los bienes inmuebles que afecten el tráfico comercial y, en consecuencia, el desarrollo económico del país. Si bien nuestra legislación protege al tercero a través del principio de buena fe pública registral, lo protege porque es alguien diligente, que cumple con los requisitos de ley y además de su actuar con honestidad en la adquisición. La buena fe, entonces, es una sanción al propietario que no es diligente con la protección de su propiedad en los registros públicos. De esta manera, también se tiene que entender que la aplicación de este artículo 2014 debe ser aplicable en circunstancias excepcionales de tutelas de derechos, donde la conducta del tercero sea digna de valoración positiva. Y tan ello es cierto que la Corte Suprema ha emitido varias sentencias en donde se analiza cada caso concreto y se justifica la existencia o no del tercero de buena fe registral. Podríamos a continuación pasar a explicar algunas de estas sentencias y el criterio que tiene la Corte Suprema en relación a un tercero de buena fe. Gracias, Carito. Ya tenemos en claro de qué ha tratado esta discusión en el Tribunal Constitucional, ¿no? Que es lo que se pretendía. Y en efecto, este tema de la ley 30.313 introdujo en este artículo 5 ¿qué pasaba si un propietario hubiese sido despojado de su propiedad mediante un documento falso o por suplantación de persona, ¿no? Entonces, hay un trámite que se ha establecido y que permite que administrativamente se logre la cancelación del asiento. Claro. Entonces la pregunta venía, ahí tenemos un perjudicado que vendría a ser el titular, que aparecía inscrito, que tenía aparentemente inscrito su derecho, y el tercero que adquiere. Obviamente, como lo ha dicho Carito, hay dos personas que son perjudicadas. Dos. La ley tiene que proteger a uno de ellos, ¿no? Pero este es un tema que ha nacido así de la nada, esta discusión. No. Ya la Corte Suprema ya venía haciendo algunas recomendaciones y algunas decisiones para poder gozar de esta fe pública registrada. Para ello, Rose nos va a hacer algunas precisiones respecto de cuál ha sido el criterio de la Corte Suprema a lo largo de este tiempo. Adelante, Rose. Sí, efectivamente este tema del tercero de buena fe pública registral no es un tema nuevo, sino que ya tenemos algunos pronunciamientos de la Corte Suprema. Y sí se habla de este artículo 2014 del Código Civil que brinda protección al tercero que adquiere en base al registro, pero lo protege no solamente porque adquiere en base al registro, sino porque actúa de forma diligente,
porque actúa de forma honesta y de buena fe. Entonces vamos a poder ver en esta casación, que la vamos a explicar, la 1589 del 2016 de Lima Norte, que incluye varios criterios que la Corte Suprema establece para identificar a quién es una persona de buena fe. En el caso que se nos presenta, se trata de un inmueble que inicialmente tenía 2 pisos. Estos 2 pisos eran propiedad del vendedor, que es el propietario registral. El propietario construye 3 pisos nuevos, el tercero, el cuarto y el quinto piso. Estos 3 pisos los vende a una persona, que es el comprador 1. Debido a que estas construcciones, estos 3 pisos nuevos, no estaban regularizados en registros públicos, no se inscribe esta compraventa a favor del comprador 1. Pero el comprador 1 sí toma posesión de estos 3 pisos comprados. Después de un tiempo, el vendedor, que seguía figurando como propietario registral, lo vende al comprador 2 y vende el inmueble sin hacer ninguna diferenciación entre los 5 pisos, es decir, le transfiere todo el inmueble. Y el comprador 2 sí inscribe esta compraventa en registros públicos. Luego, el comprador 2 lo vende a otra persona, que es el comprador 3, y también se transfiere todo el inmueble, los 5 pisos, y esta compraventa también se inscribe en registros públicos. Entonces aquí podemos diferenciar que el comprador número 1 compró, esa fue la compraventa primigenia, fue el primero en adquirir el inmueble, pero no inscribió en registros públicos su derecho. Por eso es de que el vendedor seguía figurando como propietario. Y tanto el comprador 2 y el comprador 3 habrían adquirido el inmueble basándose en la información del registro, porque su transfiriente, su vendedor, figuraba como propietario del bien. Entonces, aquí la Corte Suprema lo que busca es identificar si efectivamente el comprador 2 y el comprador 3 podrían ser protegidos por el artículo 2014 al ser considerados como terceros de buena fe pública registral y se deberían respetar sus compras-ventas. Lo que la Corte Suprema desarrolla en este caso es evaluar 2 puntos. Primero, determinar si el comprador 2 y el comprador 3 sabían de la existencia de los 3 pisos nuevos construidos, porque hay que recordar que en registros públicos únicamente estaban inscritos 2 pisos, pero en la realidad existían 5 pisos con 3 pisos nuevos construidos. Entonces había que determinar si es que los compradores conocían la realidad del bien. Y como segundo punto, determinar si los compradores sabían que había un comprador 1, que había un tercero que estaba en posesión del bien y que el vendedor no era quien estaba en posesión del bien. Y también tenían que saber por qué estaba en posesión del inmueble. Entonces, analizando estos puntos, la Corte Suprema nos llega a establecer un criterio. El siguiente criterio es que está en la siguiente diapositiva, es el que establece, nos dice que debido a la importancia que supone la compra-venta de un bien inmueble y estando a los usos generalmente aceptados en este tipo de negocios, la diligencia ordinaria mínima impone al comprador el deber de verificar el estado actual del bien que adquiere y principalmente quién o quiénes detentan la posesión. Porque en virtud del artículo 912 del Código Civil, se presume que el poseedor es el propietario. Entonces, vamos viendo de que la Corte Suprema adquiere un criterio no solamente registral, es decir, para la Corte no es suficiente para tener esta calidad de buena fe y tener protección por parte de la ley, no solamente basta revisar la partida registral, sino hay que irnos a temas extra registrales, como es, por ejemplo, verificar el estado del bien o verificar quiénes están en posesión del bien. Entonces, aquí nace la pregunta de que, bueno, nosotros conocemos que en el derecho existe un principio o una regla que dice que el primero que ingresa al registro es el primero que tiene derecho, o sea, es el que tendría un mejor derecho. Sin embargo, la Corte Suprema nos dice de que con este criterio que se está adoptando, no se está modificando esta regla. Lo que se está buscando es llenar o dar un contenido a la buena fe para poder ser entendida en toda su amplitud. Y nos dice de que no solamente va a bastar revisar el registro, sino de que hay que ir a conocer el bien, hay que verificar quién está en posesión del bien y por qué están en posesión del bien. Si podemos regresar un momento, por favor, a la anterior diapositiva. En este caso, la Corte Suprema
llega a la conclusión de que el comprador 2 y el comprador 3 no habrían actuado de buena fe, porque se llega a determinar en el proceso de que ellos sí conocían que el inmueble tenía 5 pisos y sí conocían que el comprador 1 era quien estaba en posesión. Entonces, para la Corte Suprema se llega a establecer de que estos compradores no actuaron de buena fe, sino habrían actuado de mala fe, sabiendo que había antes un comprador, que era el comprador 1, que ya era propietario del inmueble. Entonces, en este caso, por ejemplo, no se da preferencia a los que inscribieron en registros públicos, sino se protege al primer comprador, porque hay que identificar quién es quien actúa de forma diligente y de buena fe con honestidad. Esta casación es una de las que hemos podido comentar, pero la Corte Suprema tiene más pronunciamientos. En el cuadro que estamos viendo, la que hemos comentado es la segunda, la 1589 del 2016, que fue emitida en el 2017. Sin embargo, ya en el 2014 teníamos un pronunciamiento de la Corte Suprema, en donde nos dice que el comprador, su diligencia ordinaria mínima, no solamente se debe limitar al registro, sino de que tiene que ver cuál es el estado actual del bien y quién está en posesión del bien. Son esos dos puntos. En la siguiente casación, la 1589 del 2017, se precisa que ya no solamente va a ser necesario verificar el estado del bien y quién se encuentra en posesión del bien, sino que tenemos que saber a título de qué ocupan el bien. Eso significa es por qué están ocupando el bien. Si encontramos nosotros una persona en el bien que vamos a comprar, ¿por qué esa persona ocupa el bien? Y luego ya tenemos dos casaciones más del 2017 y del 2018, en donde la Corte Suprema mantiene el mismo criterio de no solamente limitarse a aspectos registrales, sino también a aspectos extrarregistrales. Entonces, considerando estos criterios que han sido desarrollados por la Corte Suprema, nosotros nos preguntamos, ¿quién es un comprador diligente? ¿O qué tendríamos que hacer nosotros para ser compradores diligentes y poder cuidar la propiedad que nosotros adquirimos? En la siguiente diapositiva vamos a ver unas recomendaciones a tomar en cuenta, y la primera de ellas es verificar el registro, es decir, ver la partida registral. Pero no nos va a bastar con ver solo la partida registral o el asiento en donde está inscrito el derecho del vendedor, sino hay que ser muy cuidadosos también en revisar la partida, porque inclusive hay que ver toda la partida y también ver los títulos archivados que puedan resultar convenientes. ¿Y esto por qué? Porque puede que en el último asiento esté inscrito el derecho del propietario que me va a vender. Sin embargo, antes pueden haber aspectos más importantes, como por ejemplo la existencia de una medida cautelar respecto de un proceso que se está cuestionando la propiedad de este bien, o puede haber una hipoteca, o puede haber algún embargo o algo que en algún momento pueda afectar mi derecho. Entonces hay que ser cuidadosos con verificar el registro. Luego de ello, hay que ir a conocer el bien, hay que conocer cuál es el estado del bien. Por ejemplo, en el caso que hemos explicado, registralmente existían 2 pisos, pero en la realidad existían 5 pisos. Entonces ahí vemos que hay discrepancia entre la realidad y el registro. Hay que ir a conocer el bien y saber cuál es el estado actual en el momento en que lo estamos adquiriendo. Luego de ello, hay que verificar quién está en posesión del bien, si es que está la persona que me está vendiendo o si es que hay una tercera persona, una persona diferente. Y si es que hubiera una persona diferente, pues tengo que saber por qué posee el bien. Eso es lo que se denomina a título de qué poseen, es saber la razón por la que están poseyendo el bien. Puede ser de que me digan de que es un inquilino. Si es así, pues estaríamos más tranquilos. Pero puede que nos digan que es una persona que es la propietaria, que habría adquirido el bien. Entonces ahí tendríamos un problema. Estos 4 pasos son los que nos dice la Corte Suprema. Sin embargo, también resulta recomendable señalar de que la compra-venta no tiene una forma exigida en la ley. Lo podemos hacer de cualquier forma, inclusive de forma verbal. Sin embargo, es recomendable que esta compra-venta conste en una escritura pública, porque la escritura pública me va a permitir ingresar al registro, a registrar mi derecho de propiedad, y así voy a poder publicitar mi derecho y también tomar posesión del bien, porque de esta forma también publicito mi propiedad. Y justamente sobre ese tema de la inscripción en registros públicos y su publicidad, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado y nos da algunos consejos o recomendaciones para ser propietarios diligentes.
Y sobre ese tema justamente es que Carito nos va a poder seguir explicando la posición que adopta el Tribunal Constitucional. Gracias, Rose. Clarísimo lo que nos has precisado, esas recomendaciones, esos tips que tenemos que tener en cuenta. Seguramente muchos de los que nos están siguiendo estarán pensando, oye, ¿cómo? Y el Tribunal Constitucional está privilegiando a esos terceros de buena fe o está destruyendo la buena fe. No, por el contrario. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, es ratificar este derecho o este principio de la fe pública registral, ¿no? Y ha protegido realmente al tercero, pero que obra de buena fe, como lo ha dicho Rose, aquel que es honrado en realizar esa transacción, esa compra-venta, ¿no? Aquel que ha confiado en esa información. Pero ojo, no es suficiente decir soy el tercero y ha actuado de buena fe. No, ya la Corte Suprema nos ha dicho algunos pasos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? O sea, ser un comprador diligente. Esos 4 pasos que ha señalado son importantísimos, ¿no? Sobre todo el tema de la constatación, de la verificación del inmueble y sobre todo saber quiénes podrían encontrarse en posesión de ese bien. Oiga, pero esto resulta complicado. No resulta complicado porque si estoy haciendo una inversión en adquirir una propiedad, creo que lo único que me ha incrementado es el costo de inversión, ¿no? Antes invertía 100, ahora voy a tener que invertir 101 en verificar eso. ¿Por qué? Para poder estar protegido por la ley. Si no, de otra manera, no voy a estar protegido. Fíjense, cuando una persona está en posesión, si no es un inquilino, por ejemplo, y está más de 10 años, podría ya invocar un título de propietario por haberlo adquirido por precisión adquisitiva. Entonces ya me vendría con otro problema adicional. Por eso que la Corte Suprema ha dado estos tips que son importantes, justamente como lo ha dicho la Corte Suprema, llenando de contenido a esa buena fe. Bien, pero no solamente el comprador tiene que ser diligente, sino que el Tribunal Constitucional en esta sentencia que estamos comentando, ha dado algunas pautas y creo yo que ha llamado la atención a los propietarios y le ha dicho, oye, propietario, tú también tienes que ser un propietario diligente, ¿no? Para que el registro te otorgue la garantía que debe darte. Veamos qué es lo que nos ha hecho el TC. Adelante, Karen. Gracias, doctor. Efectivamente, como lo señala, lo que ha querido el tribunal es consagrar la necesidad de tener un dueño diligente que se preocupe por inscribir y proteger su derecho de propiedad. El tribunal nos habla del principio de seguridad jurídica, que es el que brinda la inscripción del derecho de propiedad en los registros públicos. Este principio es un principio consustancial al Estado constitucional de derecho y que se encuentra implícitamente en nuestra Constitución política. La inscripción del derecho de propiedad va a dotar de seguridad al propietario original y al tercero de buena fe, pero no va a ser suficiente en relación al propietario si éste no mantiene una conducta diligente en relación al registro de su propiedad. Por tanto, se considera que el ejercicio del derecho a la propiedad implica también el cumplimiento de deberes. Entonces, corresponde al propietario el cumplimiento del deber de diligencia en relación al registro, haciendo uso de los mecanismos que el Estado a través de la SUNARP ha puesto a su disposición para el resguardo de su propiedad. Así tenemos que la SUNARP ofrece gratuitamente el servicio de alerta registral. Este servicio brinda la posibilidad al propietario de estar informado, ya sea a través de un correo electrónico o un mensaje de texto sobre el estado de las partidas registrales o la información que respecto de ellas se brinde, a través de los servicios denominados alerta de inscripción y alerta de publicidad. ¿Cómo accedo a este servicio? Pues ingreso a la página web de SUNARP y ubico el icono de alerta registral. Allí valido mi documento nacional de identidad y me puedo registrar ya sea por un correo electrónico o por un número de celular. El siguiente paso es, para crear nuestra cuenta y estar suscritos a este sistema, cumplir cuatro pasos. El primer paso es leer y aceptar los términos y condiciones. Como segundo paso tenemos validar nuestro correo electrónico. Una vez que lo validemos nos va a llegar un código de validación, una serie de números para así poder
pasar al tercer paso, que es crear nuestra contraseña. Hasta aquí hemos creado nuestra cuenta, pero no estamos afiliados al servicio de alerta registral. Hay que cumplir el cuarto paso, que es afiliar una partida a nuestra cuenta. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Agregamos la partida registral, en este caso de propiedad inmueble, ya sea por oficina registral, el registro, el tipo de inscripción y el número de partida. Una vez que el sistema ubique el número de partida que hemos consignado, ya vamos a estar afiliados al servicio de alerta registral, pues nos va a llegar un correo de confirmación. El siguiente, por favor, donde ya nos dice que estamos suscritos a este sistema. Entonces, cuando se presente al registro un título solicitando la inscripción de algún acto jurídico o se pide la información respecto de la partida que ha sido afiliada, nos va a llegar un correo electrónico o un mensaje de texto avisándonos de ello. Entonces, a la pregunta, ¿cómo ser un propietario diligente? Se es un propietario diligente frente al registro de la propiedad inmueble, manteniendo actualizado este registro y empleando los mecanismos que actualmente provee la SUNAR, como es el servicio de alerta registral. Adicionalmente a ello, podemos decir que existen otras herramientas, como por ejemplo el otorgamiento de la escritura de una inmovilización de partida registral. Esta escritura pública, este acto inscrito en registros, va a evitar que cualquier acto que se pretenda inscribir en nuestra partida no se pueda realizar porque este está inmovilizado. Podemos decir entonces que en los casos en los que fehacientemente el propietario haya sido víctima de falsificación de documentos y o suplantación de identidad, para que configure la buena fe del tercero, va a ser indispensable que éste haya desplegado una conducta diligente y prudente desde la celebración del acto jurídico hasta la inscripción del mismo. Entonces, si vamos a tener a un propietario que es diligente frente al registro de su propiedad, y añadido eso, que para que se configure la buena fe del tercero, va a ser indispensable que éste cumpla los requisitos establecidos en el artículo 2014. Cuando se presente un caso, el juzgador va a determinar si se aplica o no de manera excepcional el principio de buena fe registral. Espero que nuestras recomendaciones les sirvan de ayuda, ¿no?, a fin de evitar fraudes en relación a la propiedad inmueble. Muchas gracias. Gracias, Carito. Clarísimo lo que nos ha hecho el Tribunal Constitucional. Y seguramente siguen pensando todavía cómo es que la ley protege a un tercero, dicen, ¿no? Claro, lo que pasa es que los derechos reales son derechos que protegen apariencias, simplemente apariencias, y tienen protección jurídica. ¿Y por qué uno se pregunta por qué los derechos reales protegen apariencias y no protegen algo más concreto? Lo que el derecho real protege son hechos. Apariencia es un hecho, ¿no? Es decir, la apariencia que yo tengo respecto de un bien. Como bien lo dijo Rosángela, el poseedor para la ley se presume que es propiedad. Se presume, salvo prueba en contrario, es decir, salvo que se demuestre lo contrario. Pero esa presunción permite la circulación de los bienes dentro del mercado jurídico para generar riqueza. Entonces, lo que la ley ha querido es proteger a esos terceros que, como bien lo ha precisado Ros, que actúan con honradez, buena fe para el derecho, ¿correcto? Entonces, ok, pero alguien se preguntará, pero sigue habiendo un perjudicado que aquel fue despojado de su propiedad. Lo que pasa es que tendría que haber un sistema adicional que resarza, que indemnice a esa persona. Y quien tendría que hacerlo tendría que ser registros públicos, ¿no? Por eso Martín Mejorada, que es un especialista en estos temas, ya lo ha propuesto, él ha dicho que de repente incrementando un poquito más de las tasas registrales, se cree un fondo para compensar mediante una indemnización que estaría a cargo de registros públicos, porque finalmente son ellos quienes nos venden esa seguridad jurídica y nosotros pagamos derechos registrales por tener esa seguridad jurídica. Por lo tanto, si es que no se cumple con ello, tendrían que indemnizar. Bien, invitamos a todos nuestros seguidores que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud,
que por favor nos las hagan a través de este medio, vía Zoom, o también a través de la transmisión que estamos haciendo en Facebook, ¿no? Tenemos acá una pregunta que nos hacen llegar vía Zoom. Rosángela, tú has precisado el tema de la necesidad de la escritura pública. No les queda claro, dice que no puede hacer una compra-venta mediante minuta o documento privado, porque es necesario en todo caso la escritura pública. Sí, bueno, a ver, en nuestro ordenamiento tenemos que la compra-venta no tiene una forma exigida, es decir, una compra-venta puede ser celebrada de forma verbal o de forma escrita, y si es de forma escrita puede ser a través de un documento privado o una minuta con firmas legalizadas o una escritura pública. Lo podemos hacer de cualquier forma y todas van a tener valor. Sin embargo, el momento va a ser bueno, el problema va a ser en el momento en el que tengamos que probar nuestro derecho adquirido y cuál es el valor que le van a asignar a estos documentos. Si, por ejemplo, tenemos solamente un acuerdo verbal y otra persona tiene una escritura pública, se va a preferir a la escritura pública porque tiene mayor protección. No sé si llamarlo exactamente mayor protección, pero está dándole, ha intervenido un notario y le da esa certeza de que existe esa compra-venta, ¿no? Da esa fe de que existe esa compra-venta. Entonces, en sí, todas las formas que tenemos para vender una propiedad tienen valor. Sin embargo, creo que debemos tal vez identificar como escalas. Primero lo tendríamos de forma verbal, luego un documento privado, luego un documento con firmas legalizadas y luego una escritura pública. Entonces, si nosotros queremos llenarnos de seguridad al momento de adquirir una propiedad, es mejor celebrarla por escritura pública y tener la plena seguridad de que está interviniendo un notario y está dando fe de que ha habido el acuerdo de dos personas, el comprador y el vendedor, de vender un inmueble y se ha pagado efectivamente el precio. Entonces, con eso tendríamos mayor seguridad. Como les digo, las cuatro formas tienen valor, pero ¿cuál tiene mayor seguridad? Esa es la diferencia, ¿no? Y por eso sería recomendable celebrar una escritura pública. En efecto, Rosángela, claro, la ley no dice que la compra-venta sea necesariamente por escritura pública, pero la pregunta sería, ¿tú quieres estar protegido por la ley? ¿Quieres estar protegido por esta fe registral? ¿Quieres estar protegido por la seguridad jurídica? Sí, haz por escritura pública. ¿Que eso significa que si no hago mediante escritura pública no voy a gozar de todo eso? No, porque no vas a poder acceder a los registros, ¿no? Es importante la recomendación que nos hace Rosángela, ¿no? Cada vez que se haga una compra-venta, es importantísimo contar con el asesoramiento de un profesional en derecho, un abogado, ¿no? Para que pueda revisar, ojo, como ya lo han precisado, no solamente hay que revisar el último asiento, sino toda la partida registral y todos los títulos que han dado lugar a este asiento registrado. Acá tenemos otra pregunta, Carito, de repente nos puedes ayudar. Nos dicen, ¿en qué expediente se ha dictado esta sentencia del Tribunal Constitucional y quién la ha iniciado, quién ha promovido esta acción de inconstitucionalidad? Claro que sí, doctor. El expediente, ¿no?, de la demanda de inconstitucionalidad es el expediente 18-2015-PI/TC, el cual ha sido publicada el 8 de julio del presente año. Claro, y me parece que esta acción fue promovida a solicitud de 5.000 ciudadanos. De 5.000 ciudadanos. Sí, ¿no? Efectivamente, doctor. Ha sido una acción colectiva propuesta por 5.000 ciudadanos supuestamente afectados por este tema, ¿no? Pero bien, es el expediente 018 del año 2015, proceso de inconstitucionalidad. Tenemos acá otra pregunta, Rose, de repente nos puedes ayudar. ¿Qué pasa con los predios que no están inscritos y son transferidos más de una vez? ¿Cómo se verifica quién es el titular? Claro, bueno, ahí habría sí un inconveniente, porque tenemos los predios que están inscritos y los predios que no están inscritos. En el tema de los predios inscritos, pues es mucho más fácil, ¿no? Porque uno puede ir al registro y ahí va a ver toda la historia del bien, ¿no? Va a ver quiénes fueron sus compradores, sus propietarios iniciales, quién lo compró y ahí se puede encontrar toda la historia. Sin embargo, si tenemos un inmueble que no está inscrito en registros públicos, es difícil poder llegar a determinar quién es el último propietario del bien.
Si tenemos un vendedor que nos dice que es el propietario, pues nos tiene que exhibir el título con el cual estaría acreditando su propiedad, que puede ser, por ejemplo, una escritura pública, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Tienen escrituras públicas de bienes que no están inscritos en registros públicos y con eso acreditan la propiedad. Sin embargo, una forma también de verificar la propiedad es conociendo el bien. O sea, me parece que tanto en bienes registrados como no registrados es importante conocer la realidad, conocer quién está en posesión del bien y conocer el estado del bien. Como hemos estado comentando, el artículo 912 del Código Civil nos dice de que el poseedor se presume que es el propietario. Entonces, si tenemos a un vendedor que nos dice que es el propietario del bien, nos exhibe una escritura pública en donde figura su derecho y nosotros vamos a conocer el bien y en el bien esa persona está viviendo junto con su familia, entonces todo parece ser real, pues ahí yo estaría teniendo más confianza en que esa persona que me va a vender es el verdadero propietario y no existe otra persona. Pero bueno, creo que ahí sí tenemos siempre un pequeño margen de error, tal vez mayor, porque no tenemos la seguridad que nos brinde el registro, ¿no? Porque es un bien que no está inscrito. Por eso es que resulta importante contar con la inscripción de nuestros derechos, ¿no? Si bien esta inscripción no es algo que nos otorga recién el derecho, sino lo publicitamos, es importante ingresar al registro para tener registradas pues nuestras propiedades y nuestros derechos. Y solamente quería hacer igual una precisión en relación a la escritura pública y los documentos privados, es de que solamente los documentos públicos, como es una escritura pública, pueden ingresar al registro. Si yo tengo una minuta o un documento con firmas legalizadas, eso yo no lo puedo presentar al registro y no se va a inscribir en registros públicos. Entonces, por eso también siempre es importante contar con un documento público. Gracias, Rosángela. Es importantísimo lo que dice Rosángela, y para que tengamos idea, es como comprar un producto en una tienda que me ofrece garantía y comprar el mismo bien, pero en el sector de la informalidad, ¿no? Imaginémonos, en las ciudades del Perú, no es un secreto para todos, se vende contrabando, por decir, productos que tienen el origen del contrabando. Pues voy a adquirir un producto del contrabando. ¿Qué pasa si ese producto me funciona? Si me funciona, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si tiene algún problema de funcionamiento? ¿A quién reclamo? ¿Contra quién ejerzo la garantía? No se puede, no hay cómo. Ah, hice una inversión, pero mi inversión fue nula, ¿no es cierto? Fue al fracaso. En cambio, si adquiero un producto con la garantía en la casa comercial, en la tienda que me ofrece este bien, tengo un desperfecto, puedo recurrir a que con la garantía se me pueda satisfacer que mi bien funcione al 100%. Lo mismo ocurre en el derecho, solo que el derecho me dice, oye, ¿quieres gozar de la protección que la ley te da? Cumple con todas las exigencias que tenemos que cumplir, ¿no? Sé un comprador diligente, sé un propietario diligente con estas sentencias que nos ha explicado Rosángela de la Corte Suprema y con las recomendaciones que nos ha dado el Tribunal Constitucional. Acá tenemos otra pregunta. Buenos días, doctores. ¿El comprador tiene que tener la diligencia para la adquisición del bien o la debe promover el abogado que interviene en la compra-venta? Segundo, ¿tiene responsabilidad el abogado que no promueve esta diligencia? ¿Qué podemos comentar al respecto ahí? Bueno, a mí me parece de que si una persona consulta con un abogado para hacer una compra-venta, el abogado sí debe recomendar estos puntos, ¿no? No solamente recomendar el tema de verificar el registro, sino también verificar otros aspectos extrarregistrales, que es algo de que creo que todos los abogados ya deberíamos empezar a recomendarlo, porque normalmente se recomienda o a veces nos limitamos solamente a decir vaya a registros públicos a revisar, pero tenemos ya, en función a estos criterios que está desarrollando la Corte Suprema, también tenemos que recomendar estos puntos. Sin embargo, también ocurre de que muchas veces las personas, cuando celebran una compra-venta, pues no van a un abogado, ¿no? Como a veces resulta algo fácil, porque no es muy complicado hacer una compra-venta, solamente es un acuerdo y pagar,
el precio, a veces solamente se va a la notaría y en la misma notaría hacen la escritura, la minuta y la escritura pública, y en sí no hay una consulta hacia un abogado, ¿no? Para saber qué hacer, porque se considera que es un tema muy, muy fácil. Entonces, ahí también viene un inconveniente, ¿no? Como no he consultado con un abogado, con un profesional, pues no he tenido información global de qué es lo que yo debo hacer para hacer una compra-venta, y esto me puede traer algún problema en el futuro, ¿no? Definitivo, Rose, es clarísimo lo que tú señalas. Los abogados tenemos que promover este cumplimiento porque son normas que están ya, al momento de que una sentencia tribunal da una pauta de esta naturaleza, ya se integra al sistema jurídico. Estas recomendaciones de la Corte Suprema, por ser una jurisprudencia reiterativa, ya también se incorpora al sistema jurídico. Entonces, por lo tanto, hay que fomentar este tipo de cosas. Los profesionales, justamente como dice Rosángela, ¿no? Una compra-venta aparentemente resulta sencillísimo, es un proceso sencillísimo, claro. Si no cuento con la asesoría de un abogado que me acompañe en todo esto, es muy posible que pueda tener problemas. Y lo que es más grave es que los problemas no se presentan en ese momento, los problemas se presentan después. Nosotros en la práctica de abogados tenemos un sinnúmero de problemas, no se imaginan todos los problemas que suceden justamente por no hacer una compra con la supervisión de un abogado. Pero acá teníamos una segunda parte en la pregunta, decía, ¿y si el abogado no recomienda esto, tiene responsabilidad? Seguramente que es un colega quien pregunta y debe estar pensando, ¿y ahora voy a responder o no voy a responder por los daños y perjuicios que he podido ocasionar? Bien, siendo objetivos, hay una responsabilidad profesional, ¿no? Entonces, dependiendo la clase de contrato o para qué lo han contratado al abogado, responderá, ¿no? Si fue negligente en revisar la partida, fue negligente en revisar los títulos archivados, etcétera, sí podría pues incurrir en un tipo de responsabilidad profesional, ¿no? Es importante, por eso los abogados tenemos que estar permanentemente actualizados, permanentemente al día con todas estas novedades que se pudiesen presentar. Bien, agradecemos a todos nuestros seguidores que siempre nos permiten cada día estar motivados para llevarles más información, más actualidad desde el mundo del derecho. Agradecemos nuevamente la participación de todos nuestros usuarios, de nuestros seguidores virtuales. Agradecemos a Rosángela Beliz Ortiz, a Karen Campano Cornejo, y también recordarles a todos nuestros seguidores que el estudio Cárdenas y Asociados estamos atendiendo durante esta cuarentena y lo hacemos de manera virtual, respetuosos de este aislamiento social obligatorio. Todo tipo de consultas, tratándose de estos temas de derecho civil, y si quiere usted adquirir una propiedad, no dude en recurrir a nosotros, que nosotros sabremos ayudarle y orientar. Es suficiente que nos escriba este correo recepción@estudiocardenas.pe o se comunique a través de nuestras líneas o de nuestras redes sociales. Gracias y hasta el próximo webinar. Gracias. Gracias.